Desde Patria Grande y para el canal de Argentina, Brasil y otros canales de América Latina estamos en contacto con el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Ernesto Lucero te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, un gusto en escucharte. Bueno, estamos en una situación muy difícil en nuestro país a partir del momento en el que el gobierno de Javier Milei decidió enviar un mega decreto poniendo en crisis múltiples artículos de la Constitución Nacional, y a esto hay que agregarle el hecho de que hay una ley denominada Ómnibus que fue enviada al Congreso de la Nación para su tratamiento y que a criterio de algunos dirigentes políticos, sindicales, sociales, es exponencialmente más peligrosa, de mayor contundencia, de mayor avanzamiento a las cuestiones y a los derechos sociales, individuales y colectivos que el DNU. ¿Cuál es tu impresión respecto a esto? Mira, yo creo que en realidad estamos en un momento muy riesgoso porque antes del envío de estas dos herramientas o de estos dos instrumentos, el gobierno de Milei decidió empujar deliberadamente a la sociedad argentina a la hiperinflación, de modo tal de crear un estado de ánimo, un escenario que después le permitiera dar estos dos pasos posteriores. El primero de ellos, efectivamente, el DNU, y el segundo, la denominada ley ómnibus. El objetivo de mi ley en realidad es instalar lo que se denomina un estado de excepción, apoyado en un estado policial. Es decir, crear condiciones de carácter económico-social propensas al caos, condiciones institucionales dirigidas a imponer normas que están por encima de la Constitución o al margen de la Constitución y de las leyes, y sostener ese estado de excepción en un estado policial. Como hoy es imposible, felizmente, en el mundo y en América Latina, llegar a romper el límite para instalar una dictadura en términos clásicos, sí por lo menos pretende avanzar hacia un estado policial que restrinja los derechos y las garantías del ciudadano. ¿Para qué? Bueno, para poder aplicar esta política económica. ¿En qué se apoya esta política económica? Bueno, en una fuerte caída en los ingresos de los argentinos. Esto ya está ocurriendo, provocada por la mega devaluación y la consecuencia y el consecuente aumento de precios en toda la cadena de producción, empezando por el combustible, etcétera, etcétera, que hace perder de la noche a la mañana valor a los salarios. En segundo lugar, empujar la privatización de los pocos activos públicos que quedan en manos del Estado Nacional, paradójicamente muchos de ellos superavitarios, como el caso de YPF o el caso de Aerolíneas Argentinas o el caso de ARSAT. Apropiarse de los recursos de los jubilados en un parangón de lo que fue la crisis del 2001. En vez de apropiarse de los ahorros o de los depósitos de los argentinos, en este caso se roban los ahorros de los jubilados. Aunque también se están apropiando de los ahorros de los argentinos que estaban depositados en plazos fijos en pesos, porque provocaron una caída abrupta de las tasas de interés, que va a significar que aquellos argentinos que están en plazos fijos en pesos van a cobrar tasas remunerativas del 9% contra una inflación mensual, por ejemplo, en el caso del mes de diciembre, que se calcula en el 30%. Así que va a haber también una merma enorme en los ahorros de los argentinos. No solamente van a caer salarios, no solamente van a caer o están cayendo los haberes jubilatorios, las prestaciones sociales, sino también los ahorros de los argentinos. Y el remate de todo esto, de este plan de negocios, digamos, disfrazado de ideología narcocapitalista, es la enajenación de los recursos naturales, muchos de los cuales hasta hace poco ni siquiera conocíamos, como el caso del litio, teníamos detectados.
Esta es la realidad que nos pone de cara a una franca violación de las normas constitucionales, a un intento de imponer o penalizar la protesta social para restringir la reacción de la sociedad, que es una reacción que se ha generalizado en todos los ámbitos, desde los trabajadores, naturalmente, que fueron los primeros afectados con la mega devaluación, pero pasa por vastísimos sectores de la industria. Hay una política deliberada de destrucción de la industria. En esto también hay un gran parecido con la política económica de Martínez de Oz durante la dictadura, que produjo un industricidio. Bueno, acá vamos en el mismo camino. Se le cierran todas las posibilidades a la industria nacional. Por un lado se le impone el 15% generalizado a las exportaciones industriales, que no existía. Por el otro lado se le aumenta para las importaciones el impuesto país, o sea, para importar van a tener un dólar más caro y para exportar el dólar va a ser más barato. Por el otro lado se elimina la ley de compra nacional, que en algunos sectores de la producción beneficiaba a las industrias nacionales, y bueno, y por el otro lado se abre indiscriminadamente las importaciones. Su objetivo definitivamente es destruir a la industria nacional. Y también, por supuesto, a otro tipo de actividades, por ejemplo la industria pesquera, a la que también se le imponen retenciones que no existían. Se abre y se desregula absolutamente el mercado en materia pesquera, incluso dejando de lado el principio de las 240 millas marinas. Bueno, qué sé yo. Sí. No hay ningún aspecto, ni del decreto de necesidad de urgencia, ni de la ley ómnibus, que no afecte a la sociedad argentina, en sus ingresos, en su patrimonio y naturalmente su soberanía. Algunos constitucionalistas, yo diría que prácticamente todos, desde Sapsay, pasando por Gil Domínguez hasta Raúl Zaffaroni, que representan cada uno de ellos posiciones completamente distintas, en algunos casos contrapuestas desde el punto de vista de lo jurídico, desde el punto de vista ideológico, pero todos coinciden en que estamos frente a un avasallamiento de la Constitución argentina y a un intento por sumar todo el poder en manos del titular del Poder Ejecutivo. Y en el caso de Gil Domínguez llegó a decir, llegó a plantear que, tal como lo establece el artículo 76 de la Constitución, los legisladores que aprueben estas normas enviadas por Milei al Congreso serán pasibles de lo que ese artículo establece, podrán ser calificados como infames traidores a la patria. ¿Vos coincidís? Sí, no solamente coincido, sino que es lo que ha provocado que no hayan enviado todavía formalmente el decreto de necesidad de urgencia del Congreso. Pero lo incluyeron. El Congreso no ha tomado conocimiento formal del decreto, sino formal. que ha sido publicado en el boletín oficial. Y es más, el decreto ni siquiera tenía fecha. Por eso ahora, en la ley ómnibus, ponen un artículo donde el Congreso estaría ratificando ese decreto. Porque ellos saben que si se tratara en el Congreso el decreto sería rechazado, yo te diría no por unanimidad naturalmente, porque bueno, algunos legisladores, los propios de La Libertad Avanza lo votarían y algunos del PRO, pero el resto del espectro político lo rechazaría, precisamente por esto que vos apuntás. Primero porque no hay ningún constitucionalista de la Argentina que haya salido a avalarlo, ninguno, de ningún matiz ideológico que sea. En segundo lugar, porque efectivamente quedarían por el artículo 29 incursos quienes voten a favor en el delito de traición a la patria. Y bueno, en muchos casos, como es el caso nuestro, no solamente por la forma, sino también por los contenidos del decreto de necesidad y urgencia, que tampoco hay que dejarlos de lado, porque los contenidos son los que afectan concretamente a todos y cada uno de los sectores de la sociedad argentina, desde los farmacéuticos, te reitero, pasando por la industria pesquera, pasando por las industrias culturales, bueno, en fin, por todos los espectros de la sociedad, la clase media, los inquilinos,
los que son usuarios de prepaga, pero entonces, ¿qué advirtió el gobierno? Que iba al fracaso con el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, en la ley ómnibus, que en muchos aspectos incluso es peor en sus efectos que el decreto, incluyó un articulito que dice: ratificas el decreto número tal, el 70-2023, que en realidad todavía, te reitero, formalmente no está ingresado, y tampoco constituyen, o no está constituida, la comisión de DNU, que es la que tiene que emitir dictámenes. Entonces ahora han mandado la ley ómnibus, y algunos sectores políticos que estaban manifiestamente en contra del decreto, pero por la formalidad, por la forma y no por el contenido, empiezan a retroceder en chancletas y a tratar de justificar por qué van a acompañar sí la ley ómnibus, diciendo, bueno, pues ahora sí, porque vamos a poder discutir caso por caso o tema por tema. Y en realidad la ley ómnibus remata con lo mismo que el decreto de necesidad de urgencia, que es transferirle a Milei por 2 años, prorrogables por otros 2 años por el propio Milei, la suma del poder público y todas las facultades legislativas. Bueno, pero y entonces, porque supones que hay posibilidades de que esta ley sea rechazada por la mayoría por lo menos de la Cámara de Diputados, porque nosotros pudimos... ¿La ley decís vos? Sí, la ley, porque según el... Yo ya no estaría tan seguro como lo estaba con el decreto. Ah, entonces, claro. Te digo, ahí te reitero, hay una trampa, y hay que estar muy atentos. Por eso esta es una batalla que hay que librar en todos los terrenos. A ver, para ver si podemos no solo explicarlo, sino hacerlo entender. Hay alguna gente, incluso en nuestro propio espacio político, que dice, bueno, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? A ver, en el Congreso la batalla tiene que tener una conclusión, que es que juntemos las manos necesarias para rechazar la ley y el decreto, o el decreto y la ley, en el orden que vos quieras. Sí. Y son 129 manos. Nosotros tenemos 103. Si le querés agregar las de la izquierda, automáticamente serían 108. Nos están faltando 21 manos. Esa es la batalla en la Cámara de Diputados para rechazar la ley. En la justicia, y que también da la batalla, se está dando con la presentación de recursos de amparo, cautelares, bueno, la presentación que acaba de hacer el gobernador de La Rioja, de plantear el conflicto federal por la competencia originaria de la Corte, en tanto entiende que el decreto afecta al régimen federal. Ya sabes cuál fue la respuesta. Claro, y eso, sí, eso justamente quería hacerte una pregunta con respecto a eso. Claro. ¿Qué tipo de señal interpretás que significa esta resolución de la Corte de postergar para después de la feria el tratamiento de ese planteo que hace La Rioja a través de Zaffaroni y otro abogado? Bueno, pero déjame terminar el concepto. Perdón. Te decía que la batalla hay que librarla en el Parlamento, en la justicia y en la calle. En la calle, ¿por qué? Porque es el lugar donde se definen las otras dos batallas. En tanto se movilice la sociedad en defensa de sus propios intereses, la justicia y más el Parlamento van a tener que atender esa demanda, esa presión de la sociedad. Ahora, en el caso concreto que vos me preguntás de la Corte, yo creo que la Corte lo que ha dicho es lo que dijo Kissinger en su momento al gobierno militar: lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Entonces la Corte le está diciendo de alguna manera al gobierno de Milei, bueno, utilicen este tiempo en hacer las cosas que quieren hacer a través del DNU. Y por el otro lado, de alguna forma, está planteando, bueno, nosotros en su momento sí vamos a entrar a examinar las consecuencias. Ahora, lo que está claro, tanto de parte del gobierno como de la Corte, es que acá no mediaba ninguna necesidad ni ninguna urgencia. El gobierno porque no envió finalmente el decreto formalmente al Congreso y lo quiere ratificar por una ley, porque sabe que se lo rechaza. Y además porque, bueno,
no hay forma de justificar, por ejemplo, la necesidad y la urgencia, que significaría que los clubes de fútbol, por ejemplo, se transformen en sociedades anónimas. ¿Cuál es la urgencia para que eso ocurra, más allá del compromiso en los negocios con Macri? O la urgencia de eliminar la ley de góndolas, o la urgencia de que los jueces tengan que usar toga negra. Digo, aunque parezca mentira, estamos incurriendo hasta en esa ridiculez. Y la Corte, lo que está demostrando es que para la Corte no hay una emergencia respecto a la Constitución y la democracia. Porque si hubiera una emergencia para la Corte tendría que ser esa, que la hay. La única emergencia que hay acá es la que está corriendo la democracia y la Constitución. Y la Corte mira para otro lado. Dice, no, estamos de vacaciones. Claro, pero entonces, ¿cómo se puede salir de esa encerrona? Porque el decreto de necesidad y urgencia entró en vigencia el día de hoy, y hay una doctrina jurídica que por supuesto es muy conocida, que tiene que ver, que se refiere a los derechos adquiridos. Entonces, durante el lapso en el que esto esperemos sucede, que de las 30 presentaciones o 40 que hay de amparos en distintos lugares y distintos fueros en el país, algún juez, alguno se le anime al poder, se le anime a la propia Corte y dicte, o mejor dicho, haga lugar al amparo con la cautelar incluida, que sí paralizaría los efectos del decreto. Si en cualquiera de esos juzgados se concede una cautelar para tratar el tema de fondo, no importa lo que haya dicho la Corte. El decreto perdería sus efectos. Por el otro lado, bueno, en la Cámara de Diputados estamos exigiendo, ya lo hicimos por nota, la inmediata constitución de la comisión de DNU. Se constituye y aunque no tengamos mayoría que dictamine, como establece la ley, en el plazo de 10 días, y bueno, llevar al recinto los dictámenes y votarlo. Y en la calle movilizarse como se están movilizando todos los sectores. Hoy lo hicieron los farmacéuticos, hoy hubo también movilizaciones de inquilinos, de jubilados. La semana que viene vamos a tener de recibir en el Congreso infinidad de delegaciones de diversísimos sectores de la sociedad argentina, muchos de ellos incluso con intereses contrapuestos, pero que tienen un interés común, que es salvar su actividad productiva o su actividad laboral. Y bueno, y después el plan de lucha de la CGT, que tiene que ser acompañado por toda la sociedad, ¿no? Estamos ante un panorama que es difícil de pensar, dejando de lado lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar que produjo el genocidio terrible que todos conocemos, pero desde el punto de vista económico, social, etcétera, nunca parecería, no sé cuál es tu registro, pero parecería que nunca estuvimos en una situación de peligro tan grave como el que está aconteciendo ahora. Sí, no, eso es cierto. Nunca los grupos dominantes, que fueron cambiando su característica a lo largo de la historia, desde los principios del siglo XX eran los grupos ganaderos, después pasaron a ser los grupos financieros, en fin. Nunca los grupos dominantes, que hoy son sobre todo aquellos que extranjerizan esa economía porque vienen de los fondos de inversión, que son los que representa Milei, han estado tan cerca con la complicidad de lo que se denomina el Círculo Rojo de la Argentina, de producir un cambio en la estructura social e institucional del país. Nunca. Se están relamiendo, se les está cayendo la baba. Nunca estuvieron tan cerca de destruir todos los derechos de los argentinos, todas las defensas de los argentinos. Hoy le comentaba a una compañera, por ejemplo, la eliminación del INTI. Te dicen, no, bueno, el INTI, estamos hablando del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿verdad? Sí. Te dicen, no, bueno, ¿qué hacen en el INTI? Es un grupo de vagos que están ahí. El INTI tiene un valor extraordinario en la defensa de la salud y de la sanidad de los argentinos y la seguridad de los argentinos. Por ejemplo, es el que verifica si las instalaciones de cables de las empresas eléctricas o telefónicas son las adecuadas, y te verifica si hasta el componente de los materiales de los chupetes de los bebés, del bebé que vos le das el chupete, no contienen elementos cancerígenos o tóxicos.
Mirá vos hasta dónde tiene un papel el INTI en el cuidado de la salud y de la sanidad de los argentinos. Bueno, el INTI lo quieren cerrar. Entonces digo, estamos frente a una situación muy grave. Los argentinos no nos damos cuenta de que estamos frente a una situación tan grave. Nos están llevando a la disolución nacional. Sí. Hay algo que se repite y lamentablemente uno le escucha esto que voy a decir en boca de comunicadores, de dirigentes incluso que pertenecen a un espacio político que podemos llamar nacional y popular, que coinciden con la justificación, pretexto, excusa que el presidente Milei da para cuando responde ante las preguntas de por qué este decreto de necesidad de urgencia, por qué esta ley ómnibus, dice que es porque se ha recibido la peor herencia, este gobierno recibió la peor herencia en toda la historia de la República Argentina. Y más allá de las críticas que muchos podemos tener respecto de algunas cosas hechas o no hechas, o no tan bien hechas, o incluso hasta mal hechas por el gobierno de Alberto Fernández, es difícil aceptar esto. Pero bueno, esto es lo que dice el gobierno. La peor herencia de la historia de Argentina, si se trata de hablar de eso, podemos hacer un desarrollo histórico, pero no me voy a ir al fondo de la historia. La peor herencia en términos modernos la recibió el gobierno de Alfonsín en el 83, después de la dictadura militar, porque recibió un país sin juridicidad, un país excluido del mundo precisamente porque era una dictadura sangrienta, estábamos excluidos del mundo civilizado, un país donde la muerte la decidían pocas personas encerradas en una habitación, donde hubo miles y miles de exiliados, gente tirada de aviones, pero además un industricidio que cerró industrias en el noroeste y en el noreste de la Argentina y provocó grandes migraciones internas que crearon lo que hoy llamamos los grandes asentamientos de Buenos Aires, al punto tal de que cuando asumió Alfonsín tuvo que crear inmediatamente el Plan Alimentario Nacional porque la gente no podía comer en esos asentamientos, había hambre, y también la recibió Néstor y Cristina, sobre todo Néstor, que fue el primero que le tocó en ese turno, también recibió la peor herencia. Cuando asume Alfonsín, la inflación había llegado en el gobierno militar al 500% anual. Se habían cerrado infinidad de bancos, por eso la famosa bancos y financieras, la famosa película La Plata Dulce. Sí, sí. Toda esa herencia está ocultada, como lo estuvo o lo está la herencia que recibió Kirchner en el 2003. Pero además, Milei miente sistemáticamente, dice, no, yo recibí un país sin plata. No, viejo, vos recibiste un país donde sobra deuda, no es que falta plata. Y esa deuda se tomó durante el gobierno que vos ahora avalás y de alguna manera incorporás a tu propio gobierno a través de Caputo y Sturzenegger. Lo que no se dice aquí, que el problema de la deuda en términos de deuda pública, sobre todo deuda externa en moneda extranjera, es el corazón de la crisis argentina. Somos el país más endeudado del planeta, gracias al gobierno de Macri, que ahora le prestó los mismos funcionarios que nos endeudaron a Milei. Pero Milei nunca te habla del problema de la deuda, te habla del déficit fiscal, bla, 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 pero del problema de la deuda no te habla jamás. Y ese es el problema de la Argentina. Y ahora nos van a meter otra vez en ese problema, agravándolo mucho más. Ya nos están metiendo, sin lugar a dudas. Caputo se encamina a endeudar otra vez a la Argentina en miles y miles de millones de dólares. Mencionaste a Alfonsín, y a propósito de esto, yo tengo que preguntarte, ¿qué pasa con los radicales? Milei durante su campaña se ufanaba de pegarle a un muñeco que tenía la cara de Alfonsín, pegarle trompadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los radicales, Leopoldo? Y es una buena pregunta, ¿no? La verdad es que uno a veces se pregunta si esa identidad política sigue existiendo o es solamente una ficción.
que sigue teniendo una sigla de carácter histórico, pero que en su contenido ha desaparecido conceptualmente. Pero no solamente por esto que vos acabas de mencionar, que por sí solo debería merecer un rechazo unánime, no solamente respecto a lo que dijo de Alfonsín, sino a lo de Irigoyen. Lo marca Irigoyen como el principio de la decadencia argentina porque dice que era populista. No, Irigoyen no era populista. Irigoyen fue el primer presidente elegido por el pueblo libremente, en elecciones libres. Pero además, yo creo que hay un problema de vacilación ideológica. Yo creo que hay sectores, no digo todos, la verdad que sería injusto si lo dijera, pero hay sectores del radicalismo que creen que son radicales porque son profundamente antikirchneristas o antiperonistas. Y eso no es ser radical. No te da patente de ser radical ser antikirchnerista o antiperonista. Y entonces se dejan vencer por esa circunstancia o por la presión de grandes medios de comunicación o grandes grupos económicos y, digamos, no están a la altura de la respuesta que se supone debería tener un partido con la tradición del radicalismo. Otros no. Yo creo que dentro del radicalismo también se está procesando esta crisis. Yo no veo a los radicales, o por lo menos son un sector de los radicales, por ejemplo, avalando en la ley Ómnibus medidas restrictivas a las libertades públicas, como por ejemplo impedir que 3 o más personas se reúnan en una esquina, que no es nada más y nada menos que la reproducción del estado del sitio de la dictadura militar, que también prohibía las reuniones de 2 o más personas. En este caso te agregaron una más. Yo no lo veo. Que se habilite un estado de sitio encubierto de esa manera, que se penalice la protesta social. Es más, si vos repasás esos capítulos, que seguramente los redactó esta ministra violenta de todos los gobiernos de derecha, que es Patricia Bullrich, hasta se restringe la actividad para los propios partidos políticos. Sí. Los partidos políticos desde aquí en más tendrían que pedirle permiso a ella para hacer, por ejemplo, una actividad en una plaza pública, como se vienen haciendo desde hace 40 años. Entonces digo, que los radicales levanten la mano por eso, ya para mí sería, bueno, no sé, un golpe mortal a la historia del radicalismo. Nosotros entrevistamos a algunos dirigentes radicales de la Guardia Vieja, de tu época, de tu generación. Pienso en el Changuí Cáceres, en Freddy Storani, que se han manifestado muy críticos y que han hecho un esfuerzo muy grande, me consta, durante el desarrollo de la campaña electoral para impedir el triunfo en el balotaje de La Libertad Avanza. Pero evidentemente son minoría, Leopoldo. Uno de los dirigentes radicales, ex diputado nacional, con quien conversamos hace poco, me decía que él estaba convencido de que los radicales no iban a votar, iban a rechazar en realidad esta ley ómnibus, porque nadie vota contra sus propios intereses, pero hoy escuchábamos al presidente, declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que decía que tienen los números, para votar, y si tienen los números es porque tienen los votos de casi todos los radicales. Mira, yo conozco perfectamente las opiniones de Changuí Cáceres, de Freddy, con quienes estoy en contacto, no me extrañan. Lo que pasa es que ellos forman parte de una generación que se formó en otro escenario, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista programático y desde el punto de vista práctico, porque nos tocó atravesar momentos muy difíciles, tuvimos que enfrentar dictaduras militares, no solamente la última, sino las anteriores, la de Onganía y todos los intentos que hubo precisamente de sostener políticas económicas y sociales como las que hoy se pretenden volver a restaurar en Argentina. Pero no sé si esas opiniones, que yo valoro muchísimo, hoy tienen influencia o la influencia necesaria dentro de la estructura de la Unión Cívica Radical. Son bienvenidas, son importantes, prestan un testimonio histórico invalorable y ojalá tengan la suficiente gravitación como para que el radicalismo institucionalmente tenga una posición más clara y más nítida frente a todo esto que se pretende imponer
en la Argentina. Pero bueno, es una batalla que también se debe estar librando, espero yo que sea así, dentro de la estructura formal del radicalismo. No habría, a ver, si uno se remite a la historia, no habría que tener la más mínima duda de cuál debería ser la posición, pero te vuelvo a repetir, yo creo que el paso del tiempo, el decaimiento de la influencia del alfonsinismo en el radicalismo, la propia muerte de Alfonsín, la desaparición de liderazgos progresistas en el partido, fueron ganando la posibilidad o haciéndole ganar la posibilidad a estos sectores que, te reitero, se sienten más antikirchneristas y antiperonistas que radicales. Yo te voy a repetir una pregunta que el otro día le hizo al aire un periodista que escribe en un diario conservador, pero que es un periodista lúcido, le hizo a un colega y lo dejó mudo en televisión. Para todos estos que te dicen, no, Cristina era dictadora, chorda, hacía una vez cada tanto cadena nacional, si en lugar de Cristina, o mejor dicho, si Cristina hubiera dictado un DNU como este, o hubiera enviado al Parlamento una ley ómnibus como esta, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué hubiera dicho el Clarín, la Nación, el radicalismo? ¿Cómo hubiera reaccionado? Bueno, creo que no hay duda. Pero escuchame, le estarían pidiendo el juicio político, la renuncia, le estarían pidiendo que la cuelguen en la Plaza de Mayo, estarían pidiendo que la juzguen los tribunales internacionales. Te voy a hacer otra pregunta. A Cristina la condenó a 6 años de prisión y inhabilitación perpetua un tribunal por unas obras que se hicieron en Santa Cruz, que las llevó adelante Vialidad Provincial, autorizadas por el Congreso Nacional en el presupuesto de las obras de ese año, ejecutadas por los jefes de gabinete, distintos jefes de gabinetes, etcétera, y financiadas con fondos nacionales girados a la provincia. O sea, entre Cristina y esas obras había 25 estamentos estatales en el medio. El otro día, en cadena nacional, Milei dice, y vamos a desregular la internet satelital, así entra en el negocio Starmac. Sí. Así fue. ¿Y? Bueno, hay una evidencia clara, me parece, el peso que tienen las grandes corporaciones nacionales y transnacionales en todas estas políticas que se están implementando. Pero no solamente el peso que tienen ellos, es como dice Ilia, hay que asustarse más que de los de afuera de los de adentro. Porque vos tenés por un lado una condena por eso, que no lo pudieron probar porque en el juicio no estaba mencionada Cristina en ningún momento del juicio, y por el otro lado tenés un presidente que te dice en cadena nacional, voy a hacer tal cosa para que entre en el negocio fulano. Sí. Y la justicia mira para otro lado. Sí. Entonces digo, está claro que no tenemos una república, está claro que no tenemos se aplique la misma vara para todos, está claro que hay una constitución para unos y otra constitución para otros, un código penal para unos y un código penal para otros. Entonces estamos en una situación muy grave, porque si a eso le agregás que a la disolución institucional se le quiere agregar la disolución económica del país, la entrega de sus recursos naturales, etcétera, están llevándonos a un escenario gravísimo. Sí, además hay la derogación de la ley de tierras, que permite que cualquier gran capital extranjero compre... No, mira, a ver, si nos ponemos a repasar el decreto necesario de urgencia y la ley ómnibus, estamos toda la tarde subrayando inequidades de todo tipo. Efectivamente, como vos decís, la modificación de la ley de tierras, las modificaciones en materia de políticas de hidrocarburos, todos son negocios y entrega, y todo tiene nombre y apellido, y todo va en contra de los sectores productivos, de los sectores del trabajo, de los sectores culturales, de los sectores creativos. Entonces es una cosa que está más allá de incluso de lo que algunos imaginaban.
a pesar de que algunos lo advertíamos. Sí. Volviendo al terreno del Congreso, del Parlamento argentino, no hay quienes se den cuenta, tal vez yo he equivocado, pero en el caso de aprobarse estas normas, estas leyes, esta ley ómnibus, que tiene un título pomposo, por otra parte, bases para no sé qué, de la libertad de los argentinos, desaparece el Congreso Nacional y queda como una especie de figurita decorativa. Ah, sí, yo creo que hay quienes se dan cuenta, tanto algunos que están en el Congreso como algunos que ya no están en el Congreso. Yo he visto, por ejemplo, declaraciones muy fuertes, muy contundentes, muy condenatorias de Graciela Camaño, que ha estado muchos años en el Congreso y sabe perfectamente que si se le vota esta ley ómnibus, no solamente el DNU, ojo, si se le vota esta ley ómnibus tal como está planteada a Milei, en los dos casos no solamente se está cometiendo el delito de traición a la patria previsto en el artículo 29, sino que de hecho estás autoclausurándote. Pero si la ley dice que le vas a dar todas las delegaciones legislativas, la suma del poder público durante 2 años, prorrogables por otros 2 años por el propio Milei, le estás dando por los próximos 4 años la suma del poder público. Entonces, ¿para qué va a funcionar el Congreso? Lo que pasa es que él quiere llevar al Congreso a una situación de desprestigio tal de que el Congreso quede de hecho clausurado. No lo puede clausurar formalmente, no puede sacar un decreto diciendo cierro el Congreso. Pero ¿qué hace? Empieza a gestar condiciones como para que el Congreso aparezca frente a la opinión pública como algo inútil. Entonces, el primer día que asume, le da espalda al Congreso, no le habla a los legisladores elegidos por el pueblo con la misma legitimidad que él, le da espalda al Congreso. Después sale y dice, sí, no, acá hay algunos legisladores que quieren coimear para aprobar el DNU y la ley, que además ofendió mucho más a los que estaban negociando con él, no a nosotros, pues nosotros de entrada dijimos que no solo no le íbamos a aprobar el DNU, sino que lo queremos fulminar por nulidad absoluta. Pero deja flotando esa sospecha sobre el Congreso. Y después dice, no, a los gobernadores, o sea, si no me aprueban la ley los gobernadores, no restituyo el impuesto a la ganancia. Es decir, genera extorsión. Él quiere la suma del poder público. Y esto ya tiene antecedentes en el mundo. Yo, bueno, no voy a ponerme ahora a contarte lo que pasó en el año 33 en Alemania, con las leyes habilitantes y todo eso, porque es una larga historia, pero no es malo repasarla para darse cuenta cuáles son los riesgos que estamos corriendo, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica, él no puede cerrar el Congreso por un decreto, pero sí quiere clausurarlo desde el punto de vista del punto de vista moral, desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque el Congreso es la última trinchera que tienen todos estos sectores a los que Milei y sus políticas están dispuestos a pulverizar: el trabajo, la producción industrial, las actividades profesionales, la actividad cultural, las propias libertades públicas, metiendo el estado de sitio. Escúchame, en el capítulo penal, por ejemplo, para facilitar el gatillo fácil, le niega a los familiares de las víctimas el derecho a ser querellantes. ¿Vos te imaginás lo que hubiera pasado con este chico, Lucas González, si eso hubiera ocurrido? ¿Vos recordás el caso de Lucas González? Perfectamente. Que fue fusilado por 3 policías de la ciudad, cuando salía con sus amigos de una práctica de fútbol. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo fusilaron y, como siempre pasa en el tema de gatillo fácil, quisieron fabricar un escenario de un supuesto robo que no existía. Tiraron un arma detrás del asiento de atrás, etcétera, lo vieron los vecinos. Bueno, no vamos a hacer todo, todos conocen. Sí. Se constituyeron con el doctor Dalbón como querellante de los familiares y se descubrió la verdad, que no había existido tal robo, que no había existido un enfrentamiento, que lo habían matado, como pasa siempre en los casos de gatillo fácil. Le quieren, dice expresamente el texto de la ley que han enviado, que no podrán ser querellantes en el caso de que la víctima sea víctima de un accionar de la fuerza de seguridad en lo familiar. Sí.
Entonces es increíble lo que está pasando. Increíble. Ahora resulta que si fue o no un hecho de gatillo fácil, lo resuelve una autoridad administrativa, no la justicia. Por el otro lado te dicen, con justa razón, bueno, las víctimas de un robo tienen que tener parte en el juicio y conocer el juicio y pueden ser querellantes y controlar el juicio. Ahora, las víctimas del gatillo fácil no pueden ser querellantes. Sí, además entiendo que por otra parte esa misma norma le da a las fuerzas de seguridad que intervengan en ocasión de un crimen callejero, por ejemplo, ante alguna duda le da la posibilidad de que la responsabilidad quede totalmente diluida, porque eso es lo que expresan algunos. Establece la presunción a favor de la gente del orden que haya decidido tirar a matar, sin importar las circunstancias del hecho. Entonces por eso te digo que estamos frente al intento de imponer un estado de excepción apoyado en un estado policial. Como no da para apoyarlo, como ocurrió con Martínez de Oz en un golpe militar, por lo menos ellos creen, yo creo que están totalmente equivocados porque la sociedad argentina no lo va a tolerar, que por lo menos pueden llegar a un estado policial. Sí. Ahora, Leopoldo, para ir finalizando esta extensa y enriquecedora charla, si las expectativas en el Poder Judicial y con las dificultades que acabas de señalar por el número que en principio no favorece a la oposición, a Unión por la Patria, a la izquierda, etcétera, están disminuidas, queda la alternativa, por ejemplo, de lo que vaya a suceder el 24 de enero, cuando la CGT ha planteado ya que va a realizar un paro nacional con movilización hacia el Congreso, y algunos dirigentes sindicales ya aseguran prácticamente que va a haber 1 millón de personas, con lo cual esto no se dio nunca desde el 83, a excepción hecha de los festejos por el triunfo del seleccionado en el Mundial de Qatar, ¿no? Pero mira, yo creo que, para sintetizar, te reitero, nosotros en el Congreso tenemos asegurado un piso mínimo. No estamos tan lejos porque estamos a 21 o 22 diputados, lo que necesitamos para frenar esta locura. En esta semana que viene, los sectores sociales y económicos agredidos, que te reitero son prácticamente todos los que conforman la estructura social de la Argentina, van a estar visitando el Congreso. No solamente a nosotros, van a pedir entrevistas seguramente con todos los bloques, con el bloque de la UCR, con el bloque que encabeza Richetto, con el bloque de los partidos provinciales, de Río Negro, Misiones y Neuquén, con todos los bloques. Va a estar el Colegio de Farmacéuticos, va a estar la Federación Universitaria Argentina, va a estar el Consejo de Rectores, van a estar los inquilinos, van a estar los centros de jubilados, va a desfilar el país por el Congreso. Yo creo que eso va a tener influencia. A su vez la CGT ha llamado el 10, creo que el 10 o el 11, ahora no recuerdo bien, el 10 a todas las regionales para que se organicen en las provincias y vayan a visitar las regionales de la CGT a los diputados nacionales y senadores de cada una de las provincias. Están movilizados los gobernadores, el otro día estuvimos reunidos con ellos, el gobernador de La Rioja ha hecho esta presentación, también el gobierno de la provincia, 500 intendentes de todo el país han hecho recursos de amparo. Bueno, y nosotros estamos exigiendo la inmediata constitución de la comisión de DNU, ya se constituyó la delegación del Senado, falta la de diputados, y efectivamente todo esto va a culminar en una movilización. Yo no sé si va a haber 1 millón de personas o no,
de lo que no tengo ninguna duda de que va a haber cientos de miles de personas movilizadas en defensa de los intereses concretos de la sociedad, de la democracia, de la Constitución, de las leyes, de los derechos y garantías que se quieren llevar por delante, y por supuesto de los intereses sectoriales de cada uno de estos sectores que se ven agredidos por esta política antiproductivista y antinacional del gobierno. Bueno, tampoco seamos tan pesimistas. Estamos hablando de un gobierno que recién se arrancó la careta hace 15 días, porque hasta acá Milei hablaba de otra cosa y quedó claro de que lo que viene a hacer es lo mismo que hicieron Martínez de Oz, Cavallo y Macri, tal vez ni siquiera lo mismo, es sumado lo que hizo Martínez de Oz, Cavallo y Macri y multiplicado por mucho más. Entonces ahora recién la sociedad advierte que ha sido víctima de un profundo engaño. Pero bueno, han pasado apenas 20 y pico de días desde que esto ocurrió. Así que yo creo que la sociedad está reaccionando a un buen ritmo. Ha habido cacerolazos espontáneos en todo el país, algunos más numerosos, otros menos numerosos, pero en casi todas las ciudades de la Argentina. Algunos han pasado desapercibidos y fueron multitudinarios, como el de Rosario, por ejemplo, alrededor del Monumento de la Bandera. El primero apenas terminó de anunciar Milei el decreto de necesidad de urgencia, que terminó congregándose en una movilización extraordinariamente importante durante horas hasta la madrugada frente al Congreso. Bueno, nada, la sociedad está procesando todo lo que viene ocurriendo en estos días y reaccionando paulatinamente. Bien. Lo último, y es para sacarme una duda respecto de cómo se podría votar, cómo se va a votar eventualmente el 25, si no tengo malentendido, que se llevaría a cabo. Puede ser 23, 25, no hay todavía, no hay una fecha definida, pero sí puede ser más o menos en esa época. Sí, la duda es si esta ley llamada Ómnibus tiene que ser votada necesariamente primero en general y después en particular, o cuál es el procedimiento. No, a ver, si es que la presentan como la han presentado, tiene que ser votada como cualquier ley en general y después en particular. Ahora, si es, digamos, ¿cómo podría decirte? Si es fraccionada o la fraccionan, no, pero en principio hay que votarla en general y después se seguirá votando en particular. Pero si en el caso de que se apruebe en general, suponte que no haya número suficiente para el rechazo en general. Yo no creo que en general se apruebe, porque no creo que aún aquellos que son colaboracionistas o que están dispuestos a acompañar en nombre de la supuesta gobernabilidad a Milei en esto, porque vos fíjate que se da un argumento que es paradójico y hipócrita a la vez. Milei dice, yo estoy apoyado en el 55% de los votos, etcétera, y hay algunos que lo quieren acompañar disfrazándose o poniéndose un maquillaje, que dicen, no, hay que darle gobernabilidad. ¿Cómo? ¿No tiene gobernabilidad con el 55% de los votos? Dicen, no, bueno, pero no tiene el número suficiente en el Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los votos de él valen más que los votos que nos eligieron a nosotros. Bueno, todo es un cuento para ver cómo algunos, te reitero, disfrazándose, apoyan lo que en el fondo quieren apoyar y no se animan a manifestar. Pero lo que sí estoy seguro es que en general, si se mantiene, entre otros, fundamentalmente el artículo que le concede facultades extraordinarias, ahí lo rechaza todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces, no sé, vamos a ver, vos sabés que las leyes se procesan en comisiones, y en las comisiones se suben o se bajan artículos, aparecen o desaparecen artículos. Claro. Nuestra posición está muy clara de entrada, tanto respecto al decreto como a la ley. Nosotros ni el decreto ni la ley lo vamos a avalar, punto. Ahora, respecto a los otros bloques, bueno, hay que trabajar, hay que conversar. Nosotros no queremos ponernos tampoco a la cabeza para liderar
a los otros bloques. No tenemos ninguna intención de hacerlo, cada uno se tiene que hacer cargo de su propia responsabilidad política. Si lo que queremos es que los otros bloques escuchen no a nosotros, sino a la sociedad, que escuchen a todos los sectores sociales que están viniendo al Congreso, a los inquilinos, territorios, a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores, a los profesionales, a los que son usuarios de tarjetas de crédito, a los que son afiliados a prepagas, que escuchen a la sociedad y después que cada uno decida lo que cree que debe decir. No hablamos de uno de los estamentos que ya se ha pronunciado en contra de una de las medidas propuestas o incorporadas a esta ley, que es el paso de la justicia nacional a la justicia de la ciudad. Ya la Asociación de Magistrados ha dicho que esto era inconstitucional. Supongo que también se sumarán ante los Bueno, a mí lo que me interesaría de la Asociación de Magistrados, bienvenido ese pronunciamiento, del mismo modo que bienvenido el pronunciamiento de la FACA, pero lo que me interesa es que digan que es inconstitucional no solamente por el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, o como en el caso de la FACA, porque los abogados de aquí en más desaparecerían como intermediarios en los divorcios, porque sería un trámite administrativo, o serían reemplazados por los escribanos en las sucesiones, que digan que la FACA, que diga que es inconstitucional, porque se le da poderes extraordinarios al presidente. Eso es lo que tiene que decir la FACA o la Asociación de Magistrados, además de hacer reclamos sectoriales que son válidos. O lo que ha dicho Gil Lavedra, que con el que tengo enormes diferencias ideológicas, pero por lo menos se atrevió como presidente del Colegio Público de la ciudad a decir claramente que la ley es un mamotreto incomprensible, inconstitucional, etcétera, etcétera. En ese sentido se tienen que pronunciar los abogados, además de defender sus intereses corporativos o profesionales, que está bien que los defiendan o que compitan con los escribanos. Pero el fondo de la cuestión no es esa. El fondo de la cuestión es que el decreto y la ley le dan la suma del poder público a mi ley. Y eso es lo inconstitucional. Y sobre todo para quienes tienen formación en el derecho. Sí, sí, está claro. Uno de los dirigentes más jóvenes que forma parte de Unión por la Patria, me refiero a Grabois, dijo hace poquito, y lo reitero varias veces en el día, que esta ley, el DNU y la ley Ómnibus, son en realidad una ley de reforma de facto de la Constitución argentina. Te reforman artículos de la Constitución, te lo reforman de facto, efectivamente, te reforman artículos de los códigos, del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial, del Código Procesal. Por eso no son decretos de necesidad de urgencia como están previstos en la Constitución y en la ley que reglamenta los decretos. No tienen nada que ver con un decreto de necesidad de urgencia. Absolutamente nada que ver. No tiene ninguna de los requisitos y las características que debe tener un decreto de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia no pueden pasar por encima de la Constitución Nacional y menos pretender reformarla. Los decretos de necesidad de urgencia no pueden reformar los códigos. Entonces digo, está claro, por eso te digo que el fondo de la cuestión, además de la defensa de los intereses sectoriales, e insisto particularmente en aquellos que tienen formación jurídica, es fulminarlos por la inconstitucionalidad, porque pretenden darle la suma del poder público al presidente de la Nación, prohibido por la Constitución Nacional. Y ya que estamos hablando de esto, ni te cuento lo que va a pasar en las universidades. Avasallan las autonomías universitarias, además establecen per se a quién se les puede cobrar aranceles y a quién no, avasallando claramente la autonomía de la universidad, y además la desfinancian a las universidades, que ha decidido Milei. Lo mismo que ha decidido con respecto al Congreso, como no lo puede cerrar, lo desprestigia. Respecto a las universidades, como no las puede cerrar, que sería su deseo, las universidades públicas, las desfinancia. Prorroga el presupuesto, como lo hace para toda la administración pública, del 2023
a valores de los créditos iniciales del presupuesto en el 2023, ni siquiera los créditos finales. ¿Y qué va a pasar? Y entre marzo y abril las universidades no van a poder pagar los salarios, no van a poder poner papel higiénico en los baños, no van a poder prender la luz, y entonces ahí van a decirte, ven, tienen que arancelar. La universidad pública va a la desaparición. Ahora, ¿lo va a soportar la universidad pública? ¿Lo va a soportar la sociedad argentina? Que creció y se desarrolló y tuvo movilidad social, entre otras cosas por las características que tienen las universidades públicas en Argentina. Bueno, este es el gran interrogante. Sí. Bueno, hay quienes sostienen que uno de los objetivos históricamente buscados por por lo que podemos llamar el poder real, el establishment, es la destrucción de la clase media argentina, que es una hija precisamente de los procesos que permitieron la movilidad ascendente en nuestro país, instrumentado. Por eso te digo que se les está cayendo la baba, porque los grupos dominantes, el Círculo Rojo, lo que vos quieras llamar, y ahora se le suman los grupos que constituyen los fondos de inversión, BlackRock, Steve Bannon, Vanguard, etcétera, del exterior, que incluso están marcándole también al gobierno hasta la geopolítica o las políticas que debe llevar adelante en materia de política exterior. Efectivamente siempre te ponen como ejemplo a Chile, Perú. ¿Por qué? Porque son los países donde se pulverizó la clase media. No hay clase media en esos países. Sí, claro. No hay clase media. Son países que son estructuralmente países con sectores del privilegio enriquecidos al mango y sectores populares sumidos en la mayor de la pobreza. Entonces te dicen, no, pero mirá vos, Perú hace cuánto que no tiene inflación alta. Sí, pero tampoco la gente tiene baño en su casa. Los sectores populares no tienen baños en su casa. Entonces digo, también hay que tomar en cuenta ese tipo de factores. Y en la Argentina se va a lo mismo. En la Argentina se va a la idea de que va a bajar la inflación cuando seamos un cementerio. Cosa que probablemente ocurra, porque en los cementerios no puede haber inflación, está todo el mundo muerto. Es obvio. Y no hablamos en palabras más, palabras menos, te lo ha dicho Milei, te lo ha dicho Mondino. Cuando la gente no tenga para comprar, dijo Mondino, los precios van a bajar. Y sí, claro. Si la gente no tiene para comprar su comida, en algún punto la inflación va a dejar de subir. Ahora la gente no va a comer. Entonces, Milei, ¿qué quiere ser? Por un lado quiere ser virrey de una colonia y no presidente de una nación. Y por el otro lado quiere ser emperador de un cementerio. Pero ese no es el modelo de sociedad que los argentinos pretendemos o que nos merecemos. En toda esta charla no mencionamos algo que también es muy importante para un sector fundamental de la vida de los argentinos, de la sociedad en general. Me refiero a los jubilados, 7 millones y pico de personas que están acogidas a la jubilación, que ahora con la toma prácticamente por asalto sería de los fondos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que medido por el dólar oficial ya modificado era 76.000 millones de dólares, pero que si no es una cifra menor, pero muy significativa, 45.000 millones de dólares, que pasaría al Tesoro Nacional, y con esto quedarían completamente desguarnecidos millones y millones de personas que se han jubilado. Sí, en realidad con los jubilados, a ver, ¿qué van a hacer? Por un lado van a eliminar la fórmula de movilidad. Bueno, ya lo anunciaron, está incluido en la ley. Eliminan la fórmula de movilidad y queda al arbitrio del presidente dar por decreto aumentos cuando quiera y cuando se le ocurra y por lo que quiera. Lo que hace suponer que vamos a terminar como ocurrió en la década
de Cavallo, que terminamos durante 10 años con un haber mínimo que estuvo congelado en 150 pesos. Y por el otro lado, desfinancian al sistema llevándose efectivamente los fondos de garantía de sustentabilidad al Tesoro Nacional. Pero ahí no solamente buscan desfinanciar el sistema jubilatorio para volver a las AFJP, porque estarían descapitalizándose. En realidad el gran objetivo de eso es precisamente permitir por esa vía el ingreso de los fondos de inversión a empresas estatales y privadas de la Argentina, permitirle a BlackRock, permitirle a Vanguard, tal vez a Elon Musk, que es el socio preferido de Milei en todos los negocios que ha denunciado hasta ahora, o en casi todos, comprar barato las acciones de empresas, tanto privadas como estatales, que están muy devaluadas precisamente por lo que ha venido ocurriendo en materia de devaluaciones en el último tiempo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía del ANSES tiene en su poder participación accionarias en muchas de esas empresas, incluida Techin, por ejemplo, sí, y en muchísimas otras empresas privadas. Sí, sí. Entonces, por esa vía, esas acciones serían liquidadas a favor de estos fondos de inversión, que ingresarían a esas empresas, tanto estatales, reitero, como privadas. Porque el Fondo de Garantía del ANSES tiene títulos públicos, se constituye con títulos públicos, con acciones, con distintos tipos de inversiones o de instrumentos financieros que han ido manteniendo, salvo en la época de Macri, el valor de ese fondo de garantía. Cuando se fue Cristina, ese fondo de garantía estaba en unos 60.000 millones, Macri lo llevó a 30.000 para redondear. Ahora estaban 72.000 millones después del gobierno de Alberto Fernández, y efectivamente la devaluación lo ha dejado en 45.000, un poco más, un poco menos. Pero bueno, pero básicamente el objetivo es ese. Subsidiariamente también va a ocurrir que efectivamente eso va a ir desfinanciando paulatinamente el sistema de la seguridad social en la Argentina, y entonces va a llegar un punto donde otra vez vamos a estar frente al intento de traspasar el sistema de reparto al sistema de capitalización privada, es decir, volver a lo que en su momento se denominó las AFJP. Bueno, Leopoldo, en esta época en la que la comunicación tropieza con una enorme dificultad, producto de uno de los aspectos en los que se ha perdido la docencia cultural, esta época en la que predomina el TikTok, las comunicaciones, las entrevistas muy rápidas, las declaraciones brevísimas de 1, 2, 3 minutos. Hemos charlado bastante más que media hora, y ojalá que tengamos la posibilidad de que esta conversación contigo, estas declaraciones tuyas, este análisis, esta reflexión profunda que has hecho a propósito de no solo de estas dos leyes, el decreto y la ley ómnibus, sino de todo esto que viene aconteciendo después del triunfo de Milei y la asunción como presidente de la República. Ojalá tengamos la posibilidad de difundirla de manera tal de que muchísima gente lo escuche, porque hay a vos te han hecho y te hacen permanentemente muchos reportajes, y seguramente aquí has reiterado conceptos vertidos en otras ocasiones, pero yo tengo la sensación, escuchándote, habiendo participado como periodista de esta comunicación, que aquí has agotado, se ha cerrado, es como una especie de exposición muy clara del conjunto. Ojalá que tengamos la posibilidad de que esto se difunda, de que esto se escuche a lo largo y a lo ancho del país, y también a través del Canal de Brasil por la Patria Grande. Te agradecemos mucho realmente, Leopoldo. Obviamente, como vos bien decís, en la época de TikTok, que esta charla tenga el mismo impacto es imposible, porque imaginás que hemos hablado casi media hora, y en TikTok cuando hablas más de un minuto ya te bordan, digamos. Pero de todas maneras siempre hay alguien que esté dispuesto
a reflexionar, más que a escucharme, a que reflexionemos juntos sobre lo que nos está pasando. Te agradezco infinitamente esta oportunidad. Al contrario, y un abrazo grande. Igual para vos, que te vaya muy bien. Buen año. Igual. Chau, chau.